situación de Venezuela, un análisis complejo. La situación de Venezuela, un análisis complejo. Venezuela, un país rico en recursos naturales, especialmente petróleo, ha enfrentado en las últimas décadas una crisis multidimensional que ha impactado profundamente a su población, su economía y su tejido social. La situación actual del país es el resultado de una combinación de factores políticos, económicos, sociales y geopolíticos que se han entrelazado de manera compleja. Este texto busca ofrecer una visión general de la crisis venezolana, sus causas, consecuencias y posibles perspectivas. Antecedentes históricos. Para entender la situación actual de Venezuela, es necesario remontarse a finales del siglo XX. Durante gran parte del siglo pasado, Venezuela fue considerada una de las economías más prósperas de América Latina gracias a sus vastas reservas de petróleo. Sin embargo, la dependencia excesiva de este recurso y la falta de diversificación económica sentaron las bases para futuros problemas. En 1998, Hugo Chávez llegó al poder con un discurso de cambio y justicia social, prometiendo redistribuir la riqueza y combatir la corrupción. Su gobierno implementó políticas socialistas, conocidas como la Revolución Bolivariana, que incluyeron nacionalizaciones, controles de precios y programas sociales financiados por los ingresos petroleros. Aunque estas medidas inicialmente tuvieron cierto éxito en reducir la pobreza y mejorar el acceso a servicios básicos, también generaron dependencia del Estado y debilitaron el sector privado. La crisis económica. La crisis económica de Venezuela se agudizó tras la muerte de Hugo Chávez en 2013 y la llegada al poder de Nicolás Maduro. Varios factores contribuyeron a este colapso. Caída de los precios del petróleo. A partir de 2014, los precios del petróleo cayeron drásticamente, lo que afectó gravemente a la economía venezolana, altamente dependiente de este recurso. El gobierno no logró ajustar su gasto público a la nueva realidad, lo que llevó a un déficit fiscal insostenible. Mala gestión económica, las políticas de control de precios, expropiaciones y la impresión descontrolada de dinero generaron hiperinflación, escasez de productos básicos y una contracción económica severa. La moneda local, el bolívar, perdió casi todo su valor y el país experimentó una de las peores crisis hiperinflacionarias de la historia reciente. Sanciones internacionales. A partir de 2017, Estados Unidos y otros países impusieron sanciones económicas a Venezuela, dirigidas principalmente al 1. Sector petrolero y a figuras clave del gobierno. Estas sanciones, aunque justificadas por violaciones de derechos humanos y corrupción, agravaron la crisis al limitar el acceso del país a mercados internacionales y financiamiento. La crisis humanitaria. La crisis económica ha tenido un impacto devastador en la población venezolana. Según estimaciones de organizaciones internacionales, más del 90% de los venezolanos vive en la pobreza y millones enfrentan inseguridad alimentaria. La escasez de medicamentos y suministros médicos ha llevado al colapso del sistema de salud, con un aumento de enfermedades prevenibles y una disminución en la esperanza de vida. La migración masiva es otro aspecto crítico de la crisis humanitaria. Se estima que más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015, en lo que se considera una de las mayores crisis migratorias del mundo. La mayoría de estos migrantes se han dirigido a países vecinos como Colombia, Perú, Ecuador y Chile, donde enfrentan desafíos como la xenofobia, la explotación laboral y la falta de acceso a servicios básicos. La crisis política. La situación política en Venezuela es igualmente compleja. Desde 2015, el país ha estado sumido en una profunda polarización y enfrentamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Las elecciones parlamentarias de ese año dieron una mayoría abrumadora a la oposición, pero el gobierno respondió limitando las competencias de la Asamblea Nacional y creando una Asamblea Constituyente paralela en 2017, controlada por el oficialismo. En 2018, Maduro fue reelegido en unos comicios ampliamente cuestionados por la comunidad internacional, que los consideró fraudulentos. En respuesta,
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente interino en enero de 2019, recibiendo el reconocimiento de más de 50 países, incluidos Estados Unidos y la mayoría de las naciones de América Latina y Europa. Sin embargo, Maduro mantuvo el control del aparato estatal, respaldado por las Fuerzas Armadas y aliados internacionales como Rusia, China y Cuba. La crisis social y de derechos humanos. La crisis en Venezuela también ha tenido graves implicaciones en términos de derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han documentado violaciones sistemáticas, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y represión de la disidencia. El gobierno ha sido acusado de utilizar tácticas autoritarias para silenciar a la oposición y controlar a la población. 2. Además, la crisis ha exacerbado la desigualdad y la exclusión social. Los grupos más vulnerables, como mujeres, niños y comunidades indígenas, han sido especialmente afectados. La falta de acceso a educación, salud y empleo digno ha generado un círculo vicioso de pobreza y marginación. La dimensión geopolítica. La crisis venezolana no puede entenderse sin considerar su dimensión geopolítica. Venezuela ha sido un escenario de disputa entre potencias globales y regionales. Estados Unidos ha sido uno de los críticos más feroces del gobierno de Maduro, imponiendo sanciones y apoyando a la oposición. Por otro lado, Rusia y China han respaldado a Maduro, proporcionando apoyo financiero, militar y diplomático. América Latina también ha estado dividida en su enfoque hacia Venezuela. Mientras países como Colombia, Brasil y Chile han adoptado una postura crítica hacia el gobierno de Maduro, otros como México, Bolivia y Argentina han mantenido una posición más neutral o de apoyo condicionado. La Organización de Estados Americanos, OEA, ha sido un foro de intenso debate sobre la crisis venezolana, aunque sin lograr consensos efectivos para resolverla. Perspectivas futuras. El futuro de Venezuela es incierto. A pesar de los esfuerzos de la oposición y la presión internacional, Maduro ha logrado mantenerse en el poder, consolidando su control sobre las instituciones y las fuerzas armadas. Sin embargo, la crisis económica y humanitaria continúa agravándose, lo que podría generar mayores tensiones sociales y políticas. Algunos analistas sugieren que una salida negociada, que incluya elecciones libres y transparentes, podría ser la única manera de resolver la crisis de manera pacífica. Sin embargo, las negociaciones entre el gobierno y la oposición, mediadas por países como Noruega, han tenido avances limitados. Otro factor clave será el papel de la comunidad internacional. Aunque las sanciones han debilitado al gobierno de Maduro, también han contribuido al sufrimiento de la población. Un enfoque más coordinado y humanitario, que priorice la ayuda a los venezolanos y fomente el diálogo político, podría ser esencial para encontrar una solución duradera. Conclusión. La situación de Venezuela es una de las crisis más complejas y desafiantes de la historia reciente de América Latina. Combina una profunda crisis económica, una emergencia humanitaria, un conflicto político polarizado y una dimensión geopolítica global. La solución requerirá no solo esfuerzos internos, sino también un compromiso internacional que priorice el bienestar de la población y la restauración. 3. De la democracia. Mientras tanto, millones de venezolanos continúan sufriendo las consecuencias de una crisis que parece no tener fin en el corto plazo.